porque hasta antes de 1860 el presidente prácticamente era un rey y la acusación solamente se hacía como una atribución exclusiva y excluyente del judicial y del fiscal del Parlamento. O sea, con la Constitución Madre 1828, que es la Constitución Madre de todas nuestras constituciones, por ejemplo, solo para citar en el artículo 22, por ejemplo, se señala que al presidente se le puede acusar por cualquier delito, inclusive concusión, etcétera, pero por la Cámara de Diputados, ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Participa el fiscal? No. Entonces, es un tema más bien de mayor sobreprotección lo que encontramos ahí, que con la Constitución de 1860, más bien se va a racionalizar, se va a establecer algunas situaciones que dice, oiga, el presidente, pues, como lo dijo uno de los abogados, personifica a la nación, ¿no? Entonces, es allí que cabe la posibilidad así de traición a la patria, de cierre del Congreso, en un siglo XIX, donde el cierre de Congresos eran usuales, entonces se establecen algunas condiciones, ¿no? Y uno de los grandes constitucionalistas, don Manuel Vicente Villarán, señalaba al respecto de la incorporación en la Constitución de 1860, lo siguiente que creo que es importante leerlo literalmente. ¿Qué dice Vicente Villarán? Manuel Vicente Villarán. Dice, la acusación del presidente debe sin duda estar sujeta a reservas y formalidades especiales. Eso de citarlo en el despacho del fiscal, poner su cara en la televisión de un selfie, de el respeto y la consideración a la persona del jefe del Poder Ejecutivo son condición indispensable de la fuerza de su autoridad. Su honor es en gran manera el honor de la nación y todo proceso menoscabe el prestigio del acusado. Nada establece la Constitución respecto a la acusación o querella contra el presidente después de su periodo por los delitos privados que haya cometido durante él. La prohibición del artículo 65 no se extiende más allá del periodo presidencial, ni nada podría justificarlo. La intervención de las cámaras, así como la jurisdicción de la Corte Suprema, tiene lugar respecto de los delitos e infracciones oficiales que son cometidos más o menos directamente en el ejercicio del cargo, y sería absurdo establecerlas respecto de hechos que ninguna conexión tienen con los intereses públicos y que practica el individuo y no el funcionario. Por tales hechos, el presidente es inmune durante su periodo, según nuestra carta, pero terminando el particular ofendido tiene expedita su acción en la forma ordinaria y ante los jueces comunes. Lo que está diciendo concretamente nuestro modelo constitucional en consecuencia, que la acusación está referida a la competencia parlamentaria no fiscal y por otro lado está señalando la importancia de preservar un conjunto de garantías y prerrogativas en favor del máximo representante y magistrado de la nación durante el ejercicio del cargo. Ese es más o menos el marco histórico. Por eso le preguntaba, porque usted señaló algo que a mi criterio, con el debido respeto, después, no obstante, después en el almuerzo podemos comer un cuy, ¿no? Con el debido respeto, le quería precisar, ¿no?, en lo que concierne a ese dato histórico que no se puede confundir. O sea, más bien ha venido de un privilegio casi de rey a una constitucionalización, disculpe porque tengo problemas ahorita en la lengua, a una constitucionalización de la figura del presidente de la República. Entonces, procurador, ¿usted considera que hoy en día, en base a los criterios interpretativos, aunque usted ya lo dijo, ¿no?, pero para dejarle ya el tema y concluir rápidamente mi intervención, ¿no?, ¿usted considera entonces que un presidente de la República podría lidiar durante el ejercicio de su cargo con 18 investigaciones penales, me dicen, ¿no? 18 investigaciones, citado, preparando las declaraciones, carpetas, preparando su estrategia, reuniéndose con abogados? O sea, ¿usted cree que así podría gobernar alguien que es jefe de Estado, jefe de gobierno, personifica a la nación, dirige la política exterior? O sea, ¿usted cree que esa sería la manera de poder generar un clima de gobernabilidad? Y ese es el sentido constitucional contemporáneo, más allá de la cita que usted ha hecho de Sartori, ¿no?
que en realidad no habla mucho del modelo peruano, ¿no? O de Jauriu, que ya la verdad Jauriu pues es un enciclopedista que no sé, quisiera tal vez algo más actual, ¿no? Que respalde su respetable postura, porque sí, en efecto, creo que hay algunas vías que debería corregirse o debería interpretarse, tal vez, vamos a estudiarlo al detalle, ¿no? Para poder operativizar determinados mecanismos antes o dentro, o durante o después, pero qué duda cabe que sí es importante garantizar la prerrogativa institucional del presidente de la República. Entonces, ¿usted considera que finalmente debería ser investigado bajo el amparo de algunos fundamentos adicionales más que tenga, y si debe ser investigado como cualquier ciudadano común y corriente? Igual, como todos. ¿O es que la dignidad del cargo de presidente de la República le debería merituar algún tipo de consideración si es que eventualmente se aceptara este tipo de persecución? Ya. A ver, respondo a su pregunta, señor magistrado. Luis Felipe Villarán, también, fuera de lo que usted ha citado, señala, ¿no?, que estas consideraciones prueban la necesidad de rodear la acusación contra el presidente de reservas y formas que impidan los procesos inmotivados o por hechos de escasa significación, pero no pueden fundar la inviolabilidad absoluta ni las exageradas restricciones al derecho de acusar. Es necesario conciliar el interés de la independencia del presidente y el de su prestigio personal con la alta necesidad de garantizar los derechos de la nación y de los individuos contra los atentados de un presidente criminal. Entonces, creo que las citas las leemos completamente, ¿no? Hay quizás para precisar. O sea, Villarán nunca entiende el tema en lo concerniente a la intervención fiscal. No había fiscalía en esa época, doctor. Con eso, o sea, el entendimiento de esto es que es un control político. Porque, por ejemplo, para la fiscalía o para el Poder Judicial, probablemente todo acto de un político es un delito. Entonces, por eso es que hay actos políticos y hay actos sujetos a control jurídico. Y eso es la Constitución, pues se llama Constitución política. Porque los acuerdos, las transacciones, quizás las coaliciones, la representación, las reuniones entre Odría y Yaya La Torre, podría ser una gestación de una organización criminal desde una perspectiva de un juez o de un fiscal. Entonces, el entendimiento de esa acusación y del acopio de prerrogativas radica esencialmente en la posibilidad de viabilizar un control político, no un control jurídico. Entonces la pregunta es, jurídicamente, o sea, para que un fiscal asume ese rol inmediatamente y lo cite a su despacho al fiscal, al presidente, no al congresista, al presidente de la República, tiene que haber algún grado de valoración también de la institución presidencial como tal. Ese es el punto central. Doctor, nadie niega obviamente las prerrogativas del presidente ni lo que representa como institución dentro del propio texto constitucional. Eso yo creo que no es el punto de debate. El punto de debate, y nuevamente reitero la cita que usted hace justamente, es el hecho de que la prerrogativa que tiene justamente lo protege justamente contra procesos inmotivados o procesos por hechos de escasa significación. Pero cuando hablamos justamente ya de delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, colusión agravada, entra a tallar justamente el hecho de que pueda existir también declaraciones, indicios, hallazgos resaltantes en la investigación que obviamente conlleve a una actuación por parte del Ministerio Público. Y si bien es cierto, el Ministerio Público no existía obviamente en 1860 o hacia adelante, pues ciertamente hoy en día, ya cuando hacemos una lectura de la Constitución con todos sus organismos competentes, pues la Constitución le da la prerrogativa al Ministerio Público de indagar frente a la noticia criminis. Y eso se calza justamente con la labor del Poder Judicial. El tema también, ya con esto excuso a mis pares, ya voy a terminar brevemente, pero, procurador, no existía Ministerio Público, presidía el agente fiscal. El agente fiscal estaba adscrito a la Corte Suprema. Y era competencia jurisdiccional del agente fiscal de la Corte Suprema procesar, altos funcionarios inclusive, pero al presidente no. Al presidente es un cargo técnicamente establecido, y por eso que la Constitución del 99 dice, ¿qué dice la Constitución del 99, procurador Tupayachi? Usted que sabe el tema, corresponde a la comisión permanente, ¿qué cosa? Acusar. Acusar, pues, claro. Ahí está el detalle, diría Cantinflas, ahí está el detalle. O sea, técnicamente es una competencia parlamentaria. Pero, entonces, ¿a título de qué
extraemos un acto ligado al ejercicio de una función política del más alto magistrado para poder trasladarla a un ministerio público que por la naturaleza alta de su conocimiento jurisdiccional muchas veces no tiene el mismo nivel de conocimiento político, de los actos políticos que pudiera realizar a nivel de una función. Pero eso parte, doctor, desde una lectura unísona de la Constitución. Solo desde el artículo 117 que usted cita, leyéndolo exclusivamente con el 99. Y esa es la lectura, obviamente, que el Ejecutivo está propiciando. Pero el Poder Judicial, que también tiene la tarea de interpretar la Constitución, entendiendo que ustedes son los últimos intérpretes de la Constitución, tiene otra posición. Y la otra posición es un contrario censo, que es válida, ustedes la han utilizado. Y el contrario censo te dice, si está prohibido acusar frente a otros hechos, ¿dónde está la prohibición a lo que es investigar? Lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Entonces, ello conlleva justamente a permitir justamente esta condición. Bueno, me gustaría que el doctor, adelante, y el doctor también Campos, el que podría precisar ese marco histórico de protección excepcional del presidente de la República en el ejercicio del cargo, y la garantía que puede ser, quizás Miguel Preocupado puede señalar, la garantía que podría darse para que el presidente sí sea objeto de persecución y de procesamiento una vez dejado el cargo. Sí, señor presidente. El gobierno García Belaúnde nos enseñó a todos que la Constitución se caracteriza por dos cosas: por los conceptos jurídicos indeterminados y por las omisiones. Porque justamente van a surgir varias inquietudes con relación a la responsabilidad del presidente de la República durante y luego de su cargo, que tendrán que ser analizadas conforme se presentan las diferentes situaciones de resoluciones fiscales o decisiones del Congreso de la República. Pues existen los mecanismos de control constitucional del Ministerio Público y del Congreso. Entonces, el caso del Poder Judicial plantea una interpretación, lo acaba de decir ahora al final, al contrario, y dice, como no está prohibido, está permitido. Eso todos sabemos que es una lógica que se aplica justamente a favor de los individuos respecto al Estado. Pero en el caso del Estado, el Estado no puede decir, como no está prohibido, sí lo puede hacer. Porque justamente hay un principio de legalidad que limita la actuación del Estado para que no cometa actos de arbitrariedad en contra de los derechos fundamentales. Entonces, por un lado, el Ministerio Público no ha argumentado que cambió de posición porque el defensor del pueblo anterior le envió una comunicación. Y el Poder Judicial nos dice que lo que no está prohibido está permitido. Son esos conceptos que pueden sustentar que dos órganos constitucionales lleven a cabo actos en contra del artículo 117 de la Constitución. Obviamente, el punto de vista del Poder Ejecutivo es que no, ello no puede ser así. Y menciono este tema de las omisiones porque, reitero, eso es lo que la Corte Suprema norteamericana identifica. El fallo de la Corte Suprema es bien interesante. La Corte Suprema norteamericana, como usted bien sabe, no acude a los principios de unidad, concordancia práctica, no es el estilo, por así decirlo, de la Corte Interamericana, tampoco tanto la ponderación. Pero el punto de partida de la Corte es, acá hay un Ejecutivo que tiene que gobernar y al cual hay que darle las garantías para que realice su función, lo cual no significa que tenga inmunidad total. Y ya la Corte Suprema norteamericana va distinguiendo, bueno, habrá que ver si el acto fue oficial, si el acto no fue oficial, si fue durante su mandato, si fue después del mandato, e incluso dice, ya hay temas en los cuales, reitero, no nos vamos a meter porque no tenemos suficientes casos como para evaluar la controversia. Porque claro, la Corte Suprema se da cuenta que lo que tiene que fijar es un punto y no otros. Esa prudencia es muy importante en un órgano de interpretación de la Constitución. Y por eso, este fallo de la Corte Suprema norteamericana nos da una perspectiva de análisis de la inmunidad presidencial que parte de algo que no ha sido observado, no ha sido tomado en cuenta ni por el Ministerio Público ni por el Poder Judicial y que fue lo que mencionamos al inicio de esta intervención. Que hay que garantizar la institución de la Presidencia de la República porque un presidente débil es un presidente que no puede gobernar. El presidente no puede estar distraído de sus principales funciones. Agrego, entre las que usted mencionó, señor magistrado, la función de administrar la hacienda pública.
proteger o establecer políticas en materia de seguridad ciudadana, entre otras, que son tan importantes en el ámbito de un Estado constitucional para garantizar los derechos fundamentales. Muchas gracias. Bueno, tratando de aproximarme de la mejor manera a la pregunta del magistrado, quiero destacar nuevamente, efectivamente, lo que había dicho Luis Huerta, respecto a la sorpresa que supone una lectura autoritaria de lo que representa la administración de la fuerza punitiva del Estado, ¿no? Los particulares hacemos todo aquello que no está prohibido, con lo cual, sí, lo que no está prohibido lo puede hacer. En cambio, el Estado puede hacer todo aquello que solo le está facultado. Pero más aún cuando detrás de la acción está la habilitación de la fuerza punitiva estatal. Pero esto no es sorpresa, ¿no? Esto no es sorpresa. Tenemos jueces legisladores y es en particular un juez que ha sido citado casi como una condición para que ustedes determinen su respuesta. No, el Poder Judicial, el Juez Supremo de Instrucción Nacional ha dicho esto. Ese juez, por ejemplo, si ustedes pudieran ver el artículo 88 del Código Procesal Penal, solamente para citar cómo tenemos jueces legisladores, el inciso 3 dice, en la declaración del imputado, en la etapa preparatoria, no preliminar, solo participa el fiscal y el imputado. Lo dice expresamente, y dice, y en el juicio participan todos. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque en la etapa preparatoria la presunción de inocencia está reforzada. Sin embargo, este señor Checkley, que tengo aprecio, respeto, lo que fuera, cuando el juez dice no, participan los abogados de la víctima, participa la Procuraduría, con lo cual habilita lo que no le permite la ley. Pero eso es una cosa que en la posición del procurador que acabo de escuchar no me extraña. Respecto a la pregunta precisa, el presidente, para ser presidente, para tener determinados cargos en el sistema político peruano, solamente lo hace con una elección popular. Por ser presidente, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ese presidente puede ser que deteste las armas, puede ser que no tenga ningún tipo de competencia para utilizar o aptitud un arma, puede ser que las odie. Y sin embargo, parte de un proceso político lo pone de presidente de la República. Y le da una prerrogativa única, que históricamente se ha justificado ya no solo por una tradición cultural histórica, sino porque definitivamente tiene en sus manos competencias decididamente relevantes e importantes para el sistema jurídico constitucional. Y esto es fundamental preservarlo, señores magistrados. Cuando comencé a leer a Tashnet, en realidad decía que lo que importa una constitución que le da estructura al proceso político, ¿y esto por qué? Porque ustedes son los máximos intérpretes de la Constitución sin que en la Constitución existe una sola palabra que diga que ustedes son supremos. ¿Pero por qué son supremos? Porque políticamente la Constitución ha establecido que ustedes controlan la actividad de todos los poderes del Estado. De esta manera, desde la función controladora tiene una posición suprema. No algo más, tampoco menos. Por ejemplo, ustedes no pueden iniciar acciones de inconstitucionalidad de oficio. Le está vedado. ¿Por qué? Porque hay principios de deferencia políticos, al legislador, ¿no? Para efectos que eso ustedes no ocurran. Eso no puedan desarrollar una acción de oficio de inconstitucionalidad. Ustedes dan decisiones hacia adelante para efectos de que la producción legislativa del Congreso también se sostenga. En fin, esa estructura política que los hace a ustedes, que estén en esta función contralora, nos quita la posibilidad de tentaciones autoritarias. Le quita piso a los discursos autoritarios y autócratas que son los que se alimentan cuando existe un deterioro de la gobernanza, de la representación política, la elección popular y la de todos. Cuando aparece una circunstancia donde el presidente tiene una chapa que puede dársela a cualquier ciudadano, que la puede ejercer cualquier medio de comunicación, pero que lo que no puede tener esa chapa es un soporte de una investigación estatal. Eso no puede ser de manera libérrima. Por eso es que, nuevamente, cuando hemos establecido cuál es el conflicto que aparece en este conflicto competencial, gobernabilidad con persecución del delito, ya está bien. Pero justo la Constitución ha establecido una intervención directa en eso.
¿Y lo ha hecho anulando la persecución del delito? No, porque le ha puesto una restricción temporal. 2. Y si quisiéramos, en una hipótesis que yo realmente lamentaría, pero bueno, es posible, que pongamos la posibilidad de una investigación, ¿no? Ahí tendríamos que establecer desde el concordancia práctica, una solución para efectos que puedan convivir. Y esa convivencia solamente tendría que pasar si es que establecemos una excepcionalidad. Pero, señores magistrados, ya hemos visto cómo es. Un huequito así se convierte en un gigantesco cuando no reservamos lo que el constituyente quiso, que es que exista una prevalencia de la gobernabilidad, que además se justifica no para generar impunidad, porque ese es el discurso muy sencillo de establecer, pero sí que tenemos que perseguir al tráfico de droga, al tráfico de influencia, a la corrupción. A todos les imputan, al inocente y al culpable, pero sobre todo al funcionario público de inconductas. Los imputan. Casi toda persona, lamentablemente, y espero que no les ocurra, que participe en la vida pública sale con algún tipo de denuncia. Y por esa razón es que tiene sentido reforzar presunción de inocencia y gobernabilidad frente a este tipo de imputaciones, porque si no, ese presidente no gobierna. El capital político se le va como si tuviera un caño abierto. Por esa razón, señores magistrados, yo ciertamente creo que lo que corresponde, insisto, yo estoy aquí en representación de una persona que está saliendo, ya está, ya convocó elecciones, ya sufrió las investigaciones cuyo número ciertamente aterra a cualquiera, bajo la práctica que les he dicho y que no exagero en ningún caso, porque varias veces le pedimos, ¿sabe qué? Vayan, era por ejemplo, ¿no?, el simulacro, ¿no?, del sismo. No, ven acá, pero es prerrogativa que se escuche a la presidenta en el Palacio. No, ese es para los testigos. Finalizo con lo siguiente. El tema de acusar no excluye investigar. Acusar, yo les aseguro que el constituyente de 1860 no había leído el Código Procesal Penal, no había hecho digresión. En realidad, el sentido de acusar era no perturbes la gobernabilidad, no lo toques al presidente, pero por una razón sencilla, porque el constituyente, para establecer los términos, no piensa en derecho. Con lo cual, los que hacen la interpretación jurídica de esa palabra son ustedes. Por esa razón es que decir, en el Código Procesal está la acusación y está la investigación, dos tiempos distintos. Y consecuentemente está prohibido solo acusar, más no investigar. Y dice, se puede. No, pues, entendamos cuál es lo que se privilegia en ese artículo. Y ese artículo, insisto nuevamente, y citando nuevamente el tema de los americanos han entendido muy claramente el asunto. Insisto, una chapa, un adjetivo que se dice en el común es libertad de expresión. Pero eso no puede tener, ¿no?, un soporte irresponsable en una institución estatal, sea Ministerio Público o sea el Poder Judicial. Muchas gracias, señor magistrado. Tiene el uso de la palabra el magistrado Ochoa, que está virtualmente asistiendo. Gracias, presidenta. Mi pregunta a los procuradores, al procurador del Poder Ejecutivo y luego los procuradores del Ministerio Público y del Poder Judicial. Al procurador del Poder Ejecutivo, su posición es con relación al artículo 117 de la Constitución, que el presidente de la República no puede ser investigado por el Ministerio Público conforme a esta disposición. ¿Cuáles son las excepciones a la inmunidad presidencial? ¿Es una inmunidad también con relación a las investigaciones? En efecto, señor magistrado, nosotros hemos explicado que el artículo 117 de la Constitución aborda el tema del proceso de acusación constitucional en el nivel o en la modalidad del antejuicio político.
Ese es el enfoque que hemos dado porque además es el que ha establecido el Tribunal Constitucional. En la sentencia del caso... Ya, pero asume, la respuesta es, Bueno, o sea, perfecto, en el entonces... texto del artículo 117 se excluye la posibilidad de que el presidente pueda ser investigado. ¿Esa es la posición? Sí, excluye la posibilidad que el presidente pueda ser investigado por el Ministerio Público. Por el Ministerio Por el Público. Ministerio Público. ¿Por qué? Porque justamente el artículo 117 de la Constitución aborda el tema del antejuicio para esos 4 supuestos. Y en el tema y el proceso de acusación constitucional bajo la modalidad del antejuicio, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, recae en el Congreso de la República, que actúa como Ministerio Público porque tiene que investigar y también actúa como Ministerio Público porque tiene que ustedes acusar. asumen, a ver, entonces, procurador, la tesis que está defendiendo es no puede ser investigado por ningún delito por el Ministerio Público. Así es, señor magistrado. El artículo 117 cierra Es todas las decir, posibilidades de es investigación del una presidente. unidad, un blindaje que no tiene ningún ciudadano. Por su alta investidura, así es. Tratándose de, así sea un delito de corrupción, así sea un delito en el ejercicio de funciones o ajeno al ejercicio de sus funciones. Es decir, por ejemplo, conspira para un asesinato, no puede ser investigado por el Ministerio Público. Esa es la posición. Para aterrizar en un caso concreto, esa es mi pregunta. Le dice para aterrizar en un caso concreto como si fuera un asesinato. En ese caso tampoco No, puede. es que, con todo respeto, la pregunta creo que se refiere a un supuesto de hecho muy grave que no, nuestra posición ahí es que no podría ser un ejemplo para responder sobre los alcances del 117. Porque podríamos poner muchísimos ejemplos de cosas que puede hacer el presidente de la República. Pero, digamos, los supuestos de ese tipo no son los pensados justamente a analizar el 117, porque no están pensados para que un presidente haga eso. El 117 está pensado para que el presidente gobierne adecuadamente. Pero ¿podría un presidente conspirar para un golpe de Estado? ¿Podría un presidente conspirar para cometer delitos? ¿Por El qué no? 117, sí, nos ratificamos. Solo lo que prevé el 117. Bueno, Por ejemplo, la Constitución Yo del 79... le pregunto directamente, Sí. usted no me está respondiendo. No, sí, solo por los supuestos ¿Podría del ser 117. investigado por el Ministerio Público o no, según su interpretación? No, el 117 no se relaciona con el tema del Ministerio O sea, Público, es un cierre de lo que puede hacerse con el presidente y que solo le corresponde al O Congreso sea, de la es República. absoluto para cualquier tipo de delito. Para los 4 que están en el 117. No es Bueno, absoluto, porque hay 4. Ya entendí su respuesta, procurador. ¿No? Ahora, para el procurador del Poder Judicial, usted sostiene que el presidente sí puede ser investigado, porque el artículo 117 no impide las investigaciones del Ministerio Público. Es así. Y estas investigaciones, teniendo en cuenta lo expuesto en este amplio debate, se ha mencionado la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque dicho sea de paso no es exacto al sistema peruano, ¿no? Y la sentencia de la Corte de los Estados Unidos tampoco impide investigaciones al presidente de manera absoluta, ¿no? Se ha referido la Corte Suprema a los actos oficiales del presidente de los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿usted asume que se puede realizar todo tipo de investigaciones viendo la experiencia que se ha producido en el Perú ya en el caso del expresidente Castillo, que ha sido investigado por el Ministerio Público, y el actual caso de la presidenta
Boluarte, aplica todo tipo de actos de investigación, por ejemplo, el allanamiento, ¿aplica o no aplica a su criterio? Hoy en día la situación no es así. Como bien ha reconocido mi colega, señala, ¿no?, que la Constitución no está diseñada para ocasiones donde los presidentes no actúen inadecuadamente, ¿no? La pregunta es, todos sabemos cuántos presidentes presos hemos tenido, todos sabemos cuántos presidentes en investigación tenemos. Entonces, la Constitución obviamente evoluciona en su interpretación en el tiempo, ¿no? Y congelarnos en una interpretación por eso, allá asumimos, ya entendimos que 117. usted sí es evolucionista, etcétera. Yo le pregunto, ¿aplica para todos tipos de actos de investigación o podría matizarse eso para determinados tipos de actos de investigación? Justamente ¿O usted señalado. considera, por ejemplo, que el allanamiento sí es viable? Ok, el Poder Judicial justamente ha establecido que esta tarea de investigar puede darse en delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada, colusión agravada, en las cuales obviamente el interés general prima sobre el interés individual. Y esa es también otra lectura que podemos hacer a la Constitución y a la prerrogativa O del sea, mandato usted presidencial. considera que sí, la respuesta es sí. Sí. Puede allanarse al domicilio del presidente de la República, se podría levantar su secreto bancario, le pregunto, se podría registrar sus documentos, se podría incautar sus documentos, ¿esos serían actos de investigación? ¿O Sí. podría modularse esto de la investigación al presidente de la República? Señor magistrado, le respondo con una sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia 798-2023, proceso de amparo, señala que cabe recordar que la labor de investigación preliminar conlleva al recabo de los elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Vale decir, ustedes mismos han señalado de que se puede ejercer medidas que involucren justamente el fin y el objeto de la investigación. Bueno, eso está en el Código Procesal Penal, no estamos ahí descubriendo la pólvora en el Tribunal Constitucional. Mi pregunta es si eso aplica al presidente de la República. Usted, la respuesta, entiendo, es que sí. Sí, sí, doctor, entendiendo justamente de que haya justamente ese criterio de razonabilidad que bien se invocaba hace un momento. Yo quisiera respuestas más directas, ¿no? Ok. ¿No? Bien, muchas gracias por sus respuestas. Nada más, Presidenta. ¿Quiere alguna respuesta adicional del Ministerio, del Procurador de la Fiscalía o ya está resuelta la duda? Es que no lo ha pedido él. Él la pidió en concreto a 2 personas. Yo creo que ahí se queda, ¿no? ¿O no? Bueno, Sí, bueno, si quisiera el complementar. Ministerio Público puede acotar algo sobre la investigación, Si el Ministerio Público puede aportar algo, y doctor Huerta… sobre los actos de solo habla. investigación, de manera muy concreta nada más. Sí, señor magistrado. El Ministerio Público, la pregunta concreta, en un monosílabo, sí puede realizar investigación preliminar, repito, investigación preliminar a un presidente en ejercicio. Inclusive, si seguimos la tesis de la parte demandante, que un presidente de la República no debería ser investigado fuera de las 4 causales, entonces las investigaciones que tenemos actualmente a nivel de la Fiscalía de la Nación, que contra el actual presidente de la República, por enriquecimiento ilícito, lesiones, negociación incompatible, homicidio calificado, cohecho activo, cohecho pasivo, omisión de funciones, según la tesis de la parte demandante, tendría que concluir, y la Presidenta de la República no tendría que ser investigada. Y todas estas investigaciones se tendrían que ser archivadas. Concluyendo, y a su respuesta en concreto, el Ministerio Público o un Presidente de la República puede ser investigado de manera preliminar, fuera de los supuestos investigado de manera preliminar, así de manera concreta,
durante su régimen fue lo supuesto el artículo 117, sí puede ser investigado. Y ya tenemos los antecedentes en el caso del expresidente Pedro Castillo, que fue el propio Congreso de la República quien aceptó la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación por un delito de organización criminal, distinto a los supuestos. Y esa investigación y esa denuncia a nivel del Congreso ha seguido su trámite y ya está a nivel de formalización de investigación preparatoria autorizado por el juez supremo y ya está a nivel de la Fiscalía de la Nación para que se continúe. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. Sí, tiene el uso de la palabra el magistrado Domínguez. Gracias, presidenta. En esta causa es importante varias premisas para las preguntas y evidentemente el diseño o modelo de nuestra democracia o forma de gobierno repercute también en el fallo. Se han hablado de varios autores, permítanme citar a Limpar, quien hablaba de democracia o forma de gobierno fuerte, semifuerte o débil. Entonces es algo que tenemos que nosotros también seguramente reflexionar al momento de resolver. Y en relación con las atribuciones y competencias, tenemos que el Tribunal Constitucional puede reconocer nuevos derechos, reconoce derechos no enumerados en la Constitución. Pero lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es crear atribuciones o desnaturalizar atribuciones. Y eso creemos que también debe estar dentro de la línea del debate. Para el Ministerio Público, a propósito de su última intervención, que me quede claro, entiendo yo, o me corrige, que el artículo 117 señala sobre la acusación, ¿sí? Ustedes creo que manejan la siguiente tesis, que ustedes, ese artículo 117 solo es para el Congreso y en consecuencia ustedes sí pueden investigar todos los delitos a quien ejerce el cargo de presidente. ¿Es así su argumentación? ¿Podría modular el audio, por favor, según la persona que hable? Porque a veces se va, viene. ¿Me escucha ahora? Ya. Ahora sí. Sí, es correcto, el Ministerio Público inicia y lleva las investigaciones preliminares contra el presidente de la República en todos los supuestos distintos al artículo 117. Es por eso que hace un momento hice referencia que actualmente existen investigaciones preliminares, repito, preliminares, en el marco de la presunción de inocencia consagrada en la Constitución del Perú y en el marco del Código Procesal Penal, que usa toda persona que está siendo investigada, de revisar los indicios, de realizar las diligencias que corresponden. Realizar las determinadas diligencias, como sucedió en el caso del expresidente Pedro Castillo, el fiscal de la Nación presenta la denuncia, no acusación, denuncia hasta el Congreso de la República. Pero hay muchos casos en donde la misma Fiscalía de la Nación ante una denuncia, por ejemplo, en el caso del expresidente Pedro Castillo, del caso del Puente Tarata, fue producto de una información venida de una fiscalía provincial, inclusive vienen informaciones periodísticas. Entonces, la obligación del Ministerio Público es realizar las investigaciones preliminares. Y si no hay elementos de convicción, se archiva la investigación, como ha sucedido en muchos casos o en muchas denuncias presentadas contra el expresidente Pedro Castillo y contra el actual presidente. Ya. Y para hacerle la pregunta, la misma pregunta, pero en otras palabras. O sea, la prerrogativa constitucional de inmunidad presidencial genera límites, así es. Y cuando se desnaturaliza, origina lesiones o contravenciones. Quiere decir que esta inmunidad presidencial no generaría límites a la Fiscalía. Eso me gustaría. No generaría límites a la Fiscalía en cuanto a la investigación, me dice. Una investigación que se inicie, por omisión de actos funcionales. Entonces, el Ministerio Público tiene que realizar todos los actos de investigación que corresponden. Ahora,
Lógicamente que se instale en un nivel de investigación preliminar, el Ministerio Público no tiene un dominio absoluto. Pues recuérdese, y eso también para contradecir a la parte demandante, cuando dijo que el Ministerio Público o el Procurador solamente ha señalado lo que dijo la Defensoría. No, porque lo que se hizo a nivel de la investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo por organización criminal, existió la tutela de derechos, y no una tutela de derechos. Existieron varias tutelas de derechos en donde el expresidente y el juez supremo del Perú, y a los cuales nosotros también el Ministerio Público obedece, resolvió esa tutela. Entonces, lo que realiza el Ministerio Público no es algo, digamos, un poder absoluto de realizar que no está controlado. Tiene el control de un juez supremo de investigación. Es por eso que en la contestación de la demanda presentamos esas resoluciones, esa sentencia de la Corte Suprema que habilita al Ministerio Público a realizar investigaciones preliminares, no acusar, porque esa función es del Congreso de la República. Entonces, el Ministerio Público cumple su función de realizar la investigación en el marco del Código Procesal Penal con el control del juez supremo, como ha sucedido en el caso práctico del expresidente Pedro Castillo. ¿Las investigaciones que realice el Ministerio Público es confidencial y reservada? Así es, señor magistrado. Muy bien. ¿Cuántos años están investigando a la presidenta? Estas investigaciones provienen desde el año 2024 aproximadamente. Hay un caso muy interesante porque… No, pero solo me gustaría saber el tiempo. Como ejemplo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Tenemos una denuncia constitucional que ya fue archivada en el Congreso de la República, a propósito, por el delito que se le acusó a la presidenta Dina Boluarte por los graves delitos de derechos humanos, homicidio calificado. Entonces, desde el año 2023, cuando se produjo la convulsión por las elecciones, a partir de ahí se inician las investigaciones. O sea, desde el año 2023 a la fecha está siendo investigada la actual presidenta y se entiende que la investigación es reservada y confidencial. Pero en todo este tiempo nosotros nos hemos enterado prácticamente de todo lo que le han investigado y se filtra la información. ¿Y eso qué origina? Nos está originando, no sé, me parece, ¿qué nos puede originar a todos nosotros? Inestabilidad, incertidumbre, desconfianza. Ese es un problema que tengo la impresión que el Ministerio Público, no lo sé, no lo soluciona hasta la fecha, ¿no? Las filtraciones. ¿Hay algún fiscal sancionado, algún trabajador por este tipo de filtraciones? No tengo ninguna información, pero en el protocolo que nos solicitaron, información del protocolo de cómo se realizan para las investigaciones contra los altos funcionarios, hay un protocolo en donde participó el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, también el Ministerio Público. Entonces, en todo tipo de este tipo de investigación, no solamente interviene el Ministerio Público, puede ser que sea también una filtración de otras entidades. Correcto. Entonces, no es una situación, no es como decir, estamos ante un testigo codificado o un acuerdo de colaboración eficaz en donde sí solamente tiene acceso el fiscal. Y finalmente, para terminar con el Ministerio Público y paso a la siguiente parte. Digamos así, en esa ecuación entre gobernabilidad y persecución penal o persecución del delito, ustedes le dan prioridad a la persecución penal y no a la gobernabilidad. Esa es prácticamente la conclusión que podríamos nosotros llegar. Nosotros, la función del Ministerio Público, por su esencia, inciso 4 del artículo 179, es la de investigación del delito, ¿correcto? Y su pregunta me deriva a lo que se mencionó del informe de adjuntía de la Defensoría del Pueblo, en donde la Defensoría del Pueblo en ese momento, en el año 2022, cuando estábamos en pleno tema del señor Pedro Castillo y sus investigaciones que tenía, invoca lo que señala el artículo 118 de la Constitución, el inciso primero, que no lo menciona en la parte demandante en su proceso competencial, porque solamente se centran en el inciso tercero, que corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados
y leyes y demás disposiciones legales. Es este inciso que le sirvió a la Defensoría del Pueblo para que pueda solicitarle al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, que se haga que el fiscal de la Nación cumpla su función de persecución del delito. Porque el presidente de la República dice ese informe de adjuntía que le hemos adjuntado en la contestación de la demanda, el primero que debe cumplir la Constitución y las leyes es el presidente de la República. Por lo tanto, el Ministerio Público solamente cumple con su función, en el caso de los funcionarios, altos funcionarios del artículo 99, de iniciar la investigación preliminar. Correcto. Y de ahí determinará si hay responsabilidad en el marco de la presunción de inocencia. Correcto. Para concluir la parte demandante o los abogados que quisieran participar, ¿no? A ver, entonces, en conclusión, este artículo 117, por supuesto que para ustedes se debe interpretar, ¿no?, de manera restrictiva, ¿correcto?, para la parte demandante, ¿no? Y entiendo que el Ministerio Público, su interpretación es amplia, una variedad de posibilidades de ir introduciendo, ¿no?, al artículo 117 nuevos supuestos para su aplicación. Entonces, en el caso de la Procuraduría, este artículo 117 finalmente es una norma que acota las situaciones, ¿no? No hay ninguna otra posibilidad. Y eso ustedes debo entender que ustedes mantienen esa idea porque eso es una, digamos, debe interpretarse como una constitución, como parte de una constitución histórica, ¿podría señalarse así? No, aparte, o sea, es una de las razones, pero lo que acá hemos expuesto es que la interpretación de 117, en realidad, no es tanto que ellos interpreten, nosotros interpretemos de manera distintas. Nosotros lo que estamos diciendo es que el 117, según lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, recoge la institución del antejuicio político para esos 4 supuestos. Y que de acuerdo con el Tribunal Constitucional, el antejuicio político implica que el Congreso se encarga de investigar y de acusar. Esa es la línea más que una interpretación, eso es lo que así hay que leer la Constitución de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo que plantea el Ministerio Público es, vamos a ver el vocablo acusación. Se remita a ese vocablo, a ese término. Y dice, no dice acusar, no impide investigar. Entonces, como el 159, inciso 4 señala que el Ministerio Público investiga, puede investigar todo lo que quiera. Además, ojo, han señalado que incluso pueden abrir varias investigaciones. Y el presidente puede ser citado varias veces a declarar. Y el presidente seguramente allanará en Palacio de Gobierno varias veces. Pero si no se encuentra el elemento de convicción, se archiva. Porque las investigaciones pueden acabar en el archivo. Pueden acabar en el archivo. Bien. El 117 sí tiene un punto particular. Y aquí, un poco en la línea de lo que preguntó el magistrado Ochoa, que es justamente el tema de los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su jurisprudencia, el famoso caso Barrios Altos, que no deberían haber impedimentos para la investigación de los hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos. No cualquier situación, sino graves violaciones a los derechos humanos. Tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, etc. Eso lo mencionamos incluso nosotros en la demanda, como una atingencia importante que debería ser considerada por el tribunal. Pero además hay que recordar que sí va a poder investigar el Ministerio Público en los supuestos del 117, pero después de 5 años. El procurador ha manifestado, ¿qué va a pasar con esos casos? Bueno, no es que se cierre esa investigación y se acaba todo. Cuando acabe el mandato del presidente o presidente de la República, quien quiera que fuere, en cualquier circunstancia, tranquilamente podrá ser objeto de la investigación que corresponda, de acuerdo a los lineamientos ya establecidos por el Tribunal Constitucional. Es cierto, mantendrá seguramente la prerrogativa del antejuicio, pero eso ya es otro espacio, ese es otro ámbito. Correcto. Ya, finalmente, eso que me gustaría, si algo tenía que agregar, porque aquí hay un punto también, como le había señalado al representante del Ministerio Público, la gobernabilidad versus la persecución penal. Creo que ese es un punto que de alguna forma tenemos que
ver dónde equilibramos las cosas, quizás, Por eso- o dónde le damos mayor peso dadas las circunstancias. Por eso le indiqué que en el caso de persecución penal se va a dar después. Se va a dar. O sea, el Estado no va a renunciar a la potestad que tiene de investigar hechos delictivos. Eso no se elimina. La Constitución no le otorga al presidente de la República sobre hechos delictivos una protección absoluta, sino temporal, durante el ejercicio de su mandato, a favor de la gobernabilidad, para que pueda cumplir con las funciones previstas de la Constitución como jefe de Estado y jefe de gobierno. Acaba su mandato, ya se discutirán los espacios donde corresponda el tema de la investigación de los delitos. Si alguno de los abogados quiere finalizar, gracias. Ya. Constitucional y no una solución que invada la competencia del fiscal, del juez penal, etcétera, ¿no? Ese no es el debate. Una forma de contemporizar podría ser, ¿Se puede acercar un poco al micro? ya, Gracias. perdón, para efecto de contemporizar podría ser efectivamente generar situaciones límites donde podría ocurrir una flagrancia, por ejemplo. Una flagrancia estricta. Estricta. ¿Por qué? Porque no hay que ceder a que el nombre del delito imputado nos provoque alguna arcada. No, por favor. ¿Ya? En el caso que seguidamente voy a hablar, le imputaron genocidio. Y 18 meses después, el Ministerio Público se dio cuenta que no era genocidio. 18 meses que a nivel nacional e internacional provocó una mácula que ha establecido hasta formas de relaciones internacionales con algunos países hermanos en el continente, ¿no? Entonces, si queremos por unidad, por concordancia práctica, generar una fórmula centrifugadora para que lo inmediato podría tener algún tipo de solución, podría ser la flagrancia y siempre desde el Congreso de la República, ¿no? Por un lado. El tema que aquí se genera, creo yo, es que nuevamente, a ver, Fujimori, en la época de temas en tiempos electorales a propósito, creó una causal que la democracia fue lo primero que recuperó, que es evitar como causal de exclusión el hecho de estar procesado. Fujimori, una fórmula en su momento, para efecto de establecer un control sobre quiénes eran los candidatos, puso que era estar procesado. Y uno puede estar procesado por cualquier cosa, señor magistrado. O sea, insisto, que ese nombre que provoca de repente algún tipo de sensación no gobierne, porque para eso entonces eliminemos la presunción de inocencia. No. Aquí ustedes han hecho una tarea correctora central. Bajo ese mismo argumento se creó contra lo que expresamente decía la Constitución el agravio constitucional contra las sentencias estimatorias. Y ustedes hicieron algo fundamental. Quitaron el voluntarismo, el populismo constitucional y corrigieron eso. ¿Por qué? Porque la Constitución es expresamente en contra de eso. Entonces, por esa razón, señores magistrados, es fundamental no dejarse guiar de ese canto de sirena populista que por el nombre, finalmente. Si no, no hay presunción de inocencia. Y justo es la combinación con la gobernabilidad la que sustenta que, insisto, si queremos tener una solución centrifugadora, no deberíamos permitir investigaciones excepcionales siquiera. Porque, insisto, eso va a venir un tiempo. Es temporal, restricción temporal, ponderación, restricción temporal. Sino que si hubiera un caso de flagrancia estricta, el Congreso puede habilitar una investigación por ese tema por fuera de los 4. Por lo demás, miren, ya hemos visto, y encima todavía piensan que podrían venir más denuncias. No hablan, sí, podemos allanar. Si no ocurrió un allanamiento, y van a pescar todavía, van a pescar en los allanamientos. Eso tiene que ser proscrito y prohibido constitucionalmente. Gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra el magistrado Hernández. Muchas gracias, presidente. Saludando a los señores abogados que informan en este caso tan importante.
En primer lugar, quisiera un intercambio de ideas con el señor Procurador del Poder Judicial. Ha hecho algunas afirmaciones que a mí me generan alguna reflexión. Él mencionaba, o me pareció entender que en su explicación un poco había una suerte de ponderación entre una suerte de interés individual y un interés general, ¿no? Que no podría llevar a la conclusión de que no se puede investigar para saber, digamos, si hubo un delito o no en beneficio de la colectividad, frente a una persona que no podría estar exenta de esta investigación. ¿Lo entendí bien, señor Procurador? Lo que señalaba, señor magistrado, era justamente recogiendo el argumento de la contraparte, ¿no? Señalaban de que era irracional, era indeterminado el poder investigar al presidente. Pero esa lectura del 117 es encapsulada en el tenor del 117. Nosotros, Poder Judicial, como el Ministerio Público, hacemos una lectura más extensa de la Constitución. Por eso es de que calzamos el 117 con el 159, con el artículo 50 de la Constitución, con el 110, con el 118, inciso 1, en el cual obviamente se hace una lectura mucho más amplia de las prerrogativas del presidente y de también las propias competencias de los organismos constitucionales, porque el Ministerio Público sí puede investigar cuál sería justamente el motivo, la razón, el argumento lógico que le impide investigar frente a la existencia de una noticia criminis. La prerrogativa entraría a tallar la persona o la institución. Claro. El allanamiento, si es que quieren hablar del allanamiento, no fue a Palacio, fue al domicilio. La pregunta, entremos a exquisitudes. ¿Debió allanarse, se puede allanar Palacio, se puede allanar el domicilio personal? ¿Dónde están las pruebas, los medios probatorios que se quieren buscar? Eso tendríamos que darle de repente un contenido o una interpretación hasta dónde puede llegar el ámbito de la investigación. Eso ya es tarea justamente de quien tiene que resolver. Pero lo que hace el Poder Judicial, señor magistrado, es dar esa lógica. Por eso señalaba hace un momento, ¿no? Argumentaban el cambio de posición del Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué el Ministerio Público cambió de posición? Yo también diría lo mismo, ¿por qué la Procuraduría General del Estado o el propio Ejecutivo cambió de posición? En el 17 de diciembre de 2021, el propio Procurador General del Estado solicitaba la investigación del presidente Castillo, y más aún, el documento oficial. Que creo que fue el que lo cesó, ¿no? También. Ah, ya. No, creo que hay una motivación interesante de tomar en cuenta, ¿no? Que dice, ¿no? En este documento, Soria Luján solicita al fiscal de Nación que una vez abierta la investigación, no la... Acá nadie va a estar en desacuerdo a eso, que el presidente prime por encima de la Constitución. Y es allí donde entra justamente el artículo 50 de la Constitución. Perú se ha hecho parte de múltiples tratados. 55, Perdón, debe ser, por 50 de la Iglesia Católica, que parece no Disculpe. no es parte de la discusión. 55, se ha hecho parte de múltiples tratados, y ahí está justamente el tratado que involucra justamente la lucha contra la corrupción. Pero precisamente ese tratado también dice Solo le permito... que tendría que darse la posibilidad dentro del marco competencial. Correcto. Y el marco competencial en el diseño constitucional, que por cierto, el control jurídico no es el único consagrado en la Constitución, tiene un control social y tiene un control político. Claro. Entonces, cuando se habla del tratado y la posibilidad de que esto se regule para evitar impunidad dentro de las competencias, hay que ver la Constitución con un sistema de control tripartito. Exacto. Y es ahí donde entra la lógica que conversaba el magistrado Gutiérrez en su momento, cuando él señalaba que el antecedente histórico de esta figura del antejuicio y de la acusación constitucional al presidente específicamente, tiene que ver con eso, con una concepción de una salida política, no necesariamente juridizable. Y eso me gustaría analizarlo, después lo vamos a hablar con el representante del Ministerio Público. Yo concuerdo, doctor, con lo que usted señala, en torno justamente, y ahí entra a tallar lo que señalaba hace un momento, ¿no? El famoso check and balance y los mecanismos de control interorgánico o interorgánico. Este es un control interorgánico que hace el Poder Judicial y el Ministerio Público frente a las competencias que tiene el presidente de la República. Pero indistintamente de ello, viene también el propio cumplimiento de la Constitución. Por eso señalaba y hacía recuento del artículo 55, porque señala expresamente, ¿no?, que los funcionarios públicos, dice, cada Estado procurará, cuando proceda, cada Estado parte
considera de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos, Poder Judicial, Ministerio Público, denuncien los actos de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ello en ejercicio de sus funciones. Eso nos hemos comprometido. Entonces, Claro. hoy día el Ejecutivo… Pero nos tal vez viene la a autoridad decir- competente Termino puede mi- ser el Congreso. Termino mi idea, doctor. Ok. Termino mi idea. Hoy día el Ejecutivo nos viene a decir todo lo contrario. Porque acá lo que está diciendo el Ejecutivo, no me pueden investigar. Estoy yendo en contra de lo que yo firmé, suscribí. Entonces, esa lectura también tenemos que tenerla. Yo no dudo, señor magistrado, que las coyunturas políticas cambien, ¿no? En el 21 los discursos eran unísonos, investiguen al presidente. Hoy en día no sé por qué están cambiando las situaciones, las instituciones cambian, puede ser, pero ciertamente, concuerdo también con usted, las instituciones hay que protegerlas. Por eso es de que la protección que nosotros damos como Poder Judicial en una lectura sistemática es leer el 117 con los otros artículos de la Constitución que involucra el resguardo del Estado por encima de la figura del presidente. ¿Por qué insistía en el tema de la adecuada ubicación de los tratados, con todo respeto? Porque creo que los tratados difícilmente entran a una situación casuística. Por eso se habla mucho de podrán, Claro. la posibilidad de acuerdo a sus principios fundamentales internos, los órganos competentes. No dice que el Poder Judicial y Fiscalía tengan que hacer tabla rasa de cualquier cosa, dice que hay que respetar la competencia. Y es ahí donde me parece que es importante, probablemente, y si me permite, en la lógica, digamos, de esta conversación que trata de aclarar muchos aspectos constitucionales, entender de que más allá de la institución, inclusive hay un problema que por lo menos yo lo vinculo con el régimen político. O sea, usted mencionó algo muy interesante en su primera intervención, que me parece interesante, pero no necesariamente muy acertado, porque claro, los regímenes políticos no cambian. Los regímenes políticos, para ser un régimen de derecho constitucional comparado, tiene que tener algunas características. Normalmente, quien decide, regímenes de responsabilidad, etc. Y eso hace que hablemos de un parlamentarismo, un presidencialismo. Lo que hacen las adaptaciones es tal vez algunos matices, pero la lógica interna del régimen no puede cambiar, porque si cambiase, estaríamos en otro régimen. ¿Me va a entender? Ya. Entonces, en esa lógica, ¿cuál es el factor característico de un gobierno de base presidencial? El que es unipersonal. Autores americanos sobre el particular señalan, en la lógica constitucional americana, que son los inspiradores del presidencialismo, que el presidente es un referente moral. Y ese referente moral, evidentemente, si lo aunamos con algo que en la ciencia política aluden como la famosa responsabilidad política difusa, no necesito sancionarte para tener un efecto demoledor. Basta con que simplemente te deslegitime. Cuando en el régimen parlamentario, por ejemplo, a través de una interpelación, uno llama a un ministro y demuestra en la discusión y las argumentaciones que el ministro es incompetente, no necesita censurarlo. Ya con eso lo demolió y hace que se vaya. Pregunta, ¿eso no puede estar pasando actualmente? Y es ahí donde me parece que podríamos un poco replantear esa pregunta que usted decía, de que no le queda claro cómo se puede afectar el cumplimiento de funciones. ¿Un presidente deslegitimado puede cumplir funciones constitucionalmente consagradas? Señor magistrado, Ojo, deslegitimado sin ningún pronunciamiento certero ni definitivo, porque lo que nos plantean es investigar y no podemos acusar. Entonces, no sé si me dejo entender, es un poquito complicado el escenario. Por doctor, favor. El artículo 118, inciso 1, establece que el presidente personifica a la nación. Ahí calza justamente lo que usted señala de que tiene que haber un alto nivel moral por parte del presidente. Pero cuando esto es dubitativo, cuando hay medios y condiciones, hechos que involucran esa moral del presidente, los organismos constitucionales tienen que callar, los organismos constitucionales tienen que menguar en sus Claro que no. funciones. Obviamente Claro que no, pero tiene que actuar Entonces, conforme a sus competencias. Claro. Y ahí viene justamente la siguiente pregunta. Termino mi idea. Termine. Termino mi idea. Nosotros hemos tenido presidentes con menos de 8 puntos de aprobación, deslegitimados totalmente y donde todo el mundo hemos rogado que ya acabe el mandato. ¿Eso ha impedido que gobiernen? No, Claro, porque no había investigaciones. ciertamente. Obvio, claro, porque en ese momento el criterio era otro, que es el que cambiaron en el 2022. Claro. Probablemente, sumado a esa deslegitimación, más investigaciones, terminamos un golpe de Estado. Señor magistrado, hoy No, en día… estamos especulando, ¿no? Es el análisis de escenarios. Termina la idea, déjeme concretar. El detalle, yo preguntaba, el hecho de tener una poca legitimidad involucra el hecho de la tarea de la gobernanza no se materialice. Yo creo que estamos confundiendo la figura del presidente como el operador de todas las palancas del sistema de gobierno. Y yo me pregunto, ¿no existen ministros? ¿No existen organismos constitucionales que justamente… ¿Los ministros coadyuven? gobiernan? Los ministros… Señor procurador.
coadyuvan en la tarea de gobierno del presidente y asumen justamente el manejo asumen el manejo justamente de la gobernanza. El presidente no es el que dice hagan esto y todo eso. El presidente tiene una tarea de delimitar obviamente aquellos lineamientos generales de la nación, pero ya los lineamientos específicos y de adecuamiento entran en la tarea de... claro. Claro. No, pero por eso, señor magistrado, ahí es. Yo estoy yendo... No es colegiado, obviamente que no. Pero también no tengo una lectura en la cual el presidente es omnipotente, omnisapiente y omnipresente, que todo lo puede y todo lo hace, ¿no? Pero nadie está proponiendo termino eso. mi idea, señor magistrado. Okay. ¿Y esto por qué? Porque justamente el señalar que por el hecho de que se le investigue va a dejar de hacer funciones, es igual de que yo podría decir, si me están investigando, yo no podría hacer la defensa jurídica del Estado conforme a mis funciones. No creo que eso sea válido. Y eso es justamente donde entra a tallar lo que yo señalaba hace un momento, ¿no? El hecho, la tarea de personificar a la nación involucra una alta calidad moral, involucra justamente el hecho de que frente a aquellos medios existentes, porque acá nadie se está inventando pruebas, existieron medios probatorios que involucraron que su propio Procurador General del Estado solicite investigación y que otros organismos del Estado también soliciten la investigación, pues nos tiene que llevar a una reflexión. Y justamente la reflexión es esto, ¿no? Que hoy, obviamente los tiempos han cambiado, las coyunturas han cambiado y no podemos dejar de lado justamente el hecho de que el país está por encima de la persona. Tal vez la reflexión también puede ir por el hecho de no pensarse pues los adalides de la justicia ni el control constitucional cuando hay otros mecanismos. De suyo, lo que usted menciona en el artículo 99 está claramente establecido. El control al que nos encontramos sujetos todos los altos funcionarios del Estado es por el Parlamento, porque así lo definió el constituyente. Entonces, tal vez el camino está ahí. Pero además, yo quiero un poquito profundizar en el particular. Según el artículo 449 y 450 del Código Procesal Penal, se establece precisamente que hay una forma especial de incoar el proceso penal respecto a altos funcionarios del Estado. Y aquí me parece que sería interesante su reflexión y después la del señor abogado del Ministerio Público. El 449 señala expresamente: el proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99 de la Constitución, ojo, no solo el presidente, todos los funcionarios altos del Estado, por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del proceso común, salvo lo de este título. Y en este título, en el artículo 50, inciso 1, se dice: la incoación de un proceso penal, en los supuestos anteriores, requiere la previa interposición de una justicia constitucional. Entonces, parecería que canaliza por el Congreso precisamente esa inquietud. Entonces, ahí yo tengo una inquietud, porque parecería que la investigación preliminar a la que aluden, digamos, como parte de esta investigación, no estaría dentro del proceso penal. A ver, lo que dice el Poder Judicial en la sentencia que se cuestiona, hace una interpretación justamente en base al principio de unidad de la Constitución y establece, ¿no?, que el Ministerio Público puede hacer una investigación preliminar. Y el propio Poder Judicial le pone el pare al Ministerio Público porque le dice que esto no, que está prohibido de hacer una formalización de investigación preparatoria. Entonces, un primer punto que hay que reconocer en la interpretación que hace el Poder Judicial es que respeta la institución. Y respeta la institución porque obviamente entiende que el 117 va leído con el 99 y parte justamente de una acusación política. Pero también no deja de lado que puede existir una acusación penal. Y esta acusación penal la entiende el Poder Judicial que puede darse, ojo, respetando la Constitución, pero eso no obedece a que no se puede hacer una investigación preliminar. Y ahí es donde viene... Según la lógica que usted nos plantea, señor Procurador, la investigación preliminar no es parte del proceso penal. Es el inicio, que justamente... El artículo es categórico. Claro. La incoación de un proceso penal requiere una denuncia constitucional. Claro, doctor. Entonces, cuando hay la interpretación de que la investigación preliminar está fuera de ese inicio, parecería que ustedes dividen no sé, ustedes digo el Poder Judicial, ¿no?, la investigación entre la formalizada de la investigación preliminar. Y mi pregunta inmediata sería: ¿y la investigación preliminar entonces dónde está? ¿Quién la regula? ¿En qué código está regulada? Porque... Señor magistrado, ¿cómo puedo acusar si no tengo pruebas? Es que tal vez el que tiene que acusar ahí es el Congreso, porque es un control político. Ese es el razonamiento que quiero plantearle, y sobre eso queremos un poco su posición. Justamente lo que dice el Poder Judicial es: se puede hacer diligencias de investigación preliminar. Los jueces penales del Poder Judicial. Para poder formular una denuncia al Congreso, para que el Congreso obviamente
lo convierta posteriormente en una acusación constitucional y con ello se haga el trámite correspondiente. Pero una denuncia constitucional no termi- necesita un estándar probatorio. Pero ahí viene el detalle. Si uno lee Es los que si artículos nosotros- del reglamento del Doctor, Congreso, la denuncia termino la idea. constitucional la puede plantear cualquier ciudadano Correcto. que toma de acuerdo una noticia criminis. Entonces, no necesitan una investigación preliminar. Doctor, lo que la investigación Pregunta, ¿no? preliminar Estamos razonando. salvaguarda, y esto también está en el código, es justamente el recabo oportuno de medios probatorios. Y ya la experiencia nos ha enseñado que 5 años allanar un domicilio o incautar una máquina computadora no sirve de nada. ¿A eso queremos llegar? ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros separamos drásticamente la investigación preliminar de la acusación hacia adelante y investiga de acá 5 años, ¿qué voy a encontrar? Pero Ni eso es lo las que dice el arañas, como código. dicen. Eso es lo que dice el código. No, yo no me estoy inventando lo que dice Pero, el código. doctor, la ahí incoación entra- de un proceso es que ahí- penal. Yo estoy tratando de respetar lo que usted, su participación, le pido la mía. Lo que dice el código es expreso. La incoación de un proceso penal para los funcionarios del artículo 99 requiere la autorización de una denuncia constitucional. Entonces, parecería que quien está dividiendo el proceso penal es la aplicación, porque parece que no es parte del proceso penal, sino es una investigación preliminar ante el proceso penal. Y ahí mi pregunta es, ¿y cómo se regula? O este código, no sé, me parece muy claro, A ¿no? ver, el control difuso o la interpretación de las normas, obviamente, lo tienen los organismos del Estado, compelidos para tal condición. ¿El Poder Judicial puede interpretar la Constitución? Sí. ¿Puede interpretar las normas? Sí, también. Obviamente está dentro de sus prerrogativas. Dicho sea de paso, hasta ahora no me han aclarado en qué forma hay un menoscabo de atribuciones por parte del Poder Judicial cuando actúa dentro de sus competencias. Pero indistintamente de eso, el hecho de justamente hacer una interpretación del artículo 17 y llevarlo justamente a la aplicación del Código Penal y los procedimientos que puedan generarse, es una tarea que tiene el Poder Judicial. Y dentro de esa tarea interpretativa es que justamente coloque ese candado. Oye, Ministerio Público, no puedes formalizar investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque con la formalización de la investigación preparatoria, ¿qué se está haciendo? Acusar. ¿Por qué? Porque con la acusación, ahí ya entra a tallar justamente lo que usted señala en torno al inicio del proceso. Pero antes de, yo no estoy acusando, yo estoy investigando, estoy recogiendo pruebas. Porque yo no puedo acusar sin pruebas, ¿no? Porque eso es lo que decía Vicente Villarán, denuncias infructuosas, irrelevantes, ok. Pero cuando obviamente hay hechos y hay noticia criminis importante que conduzca justamente un criterio lógico para poder determinar una responsabilidad penal, mi pregunta nuevamente es, ¿los organismos constitucionales, Poder Judicial y Ministerio Público tienen que quedarse amarrados de manos? Yo creo que no, señor magistrado. No sé si la parte demandante tiene algo que decir sobre lo que hemos intercambiado opiniones con el señor Procurador del Poder Judicial. Sí, básicamente lo siguiente, ¿no? En el artículo que ha hecho referencia usted en el previo, el proceso penal contra los altos funcionarios, taxativamente mencionado en el 99, se regirá por la regla del proceso común. Entonces, muy sencillo. Uno va al índice del Código Procesal Penal y se encuentra que su libro tercero se llama El Proceso Común, que tiene una sección 1, la investigación preparatoria, una sección 2, la etapa intermedia, y una sección 3, el juzgamiento. Entonces, estamos aquí ante dos instancias que investigan lo mismo. Es decir, el Ministerio Público investiga y luego continúa investigando el Congreso. Ese es el enfoque constitucional respecto a la institución del Presidente de la República, que primero lo investigue el Ministerio Público y luego el Ministerio Público le plantea al Congreso que formule la acusación. Pues eso también puede entenderse como una violación de la autonomía del Congreso de la República, de una perspectiva. Porque la potestad de investigar sobre los supuestos previstos en el 117 le corresponde al Congreso de la República, sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda aportar la noticia criminal o un elemento previo que conduzca a que el Congreso realice la investigación. Efectivamente, no va a ser lo mismo que una investigación penal, pero hemos visto cómo trabajan los órganos del Congreso. Citan a las personas, buscan elementos probatorios, elaboran informes. No es una labor menor la que hace el Congreso cuando lleva a cabo la labor de investigación en los procesos de acusación constitucional. Por lo tanto, consideramos que hay que compatibilizar. La controversia no se resuelve a partir de lo que diga el Código Procesal Penal, pero
sus artículos pueden ilustrar para entender mejor cómo es que hay una barrera en donde el artículo 117, reitero, se relaciona con el proceso de acusación constitucional vinculado con el antejuicio, por esos 4 supuestos, en donde la competencia de investigación y de acusación corresponde al Congreso de la República. ¿Una inquietud? Sí, por favor, claro. Un minuto, señor magistrado. El Código Procesal Penal en el artículo 329 habilita, mejor dicho, el inicio de los actos de investigación preliminar. La ley 27399, ¿no?, que se da justamente en el gobierno de Paniagua, en el artículo 1 señala literalmente, ¿no?, el fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional. ¿Qué significa esto? Solo me quedo con ese concepto, ya que leemos la Constitución por partes. Existe una diferencia entre una investigación preliminar y una investigación preparatoria. Eso es justamente lo que ha diferenciado el Poder Judicial para poder determinar y habilitar la potestad de que el Ministerio Público pueda investigar y que eso sirva dentro de la propia naturaleza y lo que dice el Código en torno a la finalidad de la investigación preliminar, el recaudo del acervo documentario necesario. La forma quizás no nos haya gustado, reitero, no nos haya gustado, haya habido excesos y eso es otro debate, pero ciertamente es buscar lo que se busca y está dentro de lo que es el fin del proceso, la verdad. Y eso es lo que se quiere. Sorprendido por lo que acaba de afirmar mi querido doctor Tupayachi. La propia Corte Suprema en el caso Inostroza y en el caso Flores Ancachi ha dicho que la ley 27399 está derogada. Es curioso. No, claro. No entiendo. Es que usted cita una norma que supuestamente habilita la investigación preliminar, pero la propia Corte Suprema en estas 2 resoluciones de casación dice que esa norma está derogada. Entonces, ¿cuál es la habilitación que tiene el Ministerio Público? No, lo que pasa, doctores, yo traigo a cuenta la norma, ¿por qué? Por la diferencia. Claro, que está derogada. ¿Por qué? Por la diferenciación. No nos intenten confundir, señor doctor Tupayachi, por favor. Por la diferenciación que se hace, que no es nueva. O sea, hoy día se está acusando de que se está tergiversando y se está generando una condición que no está contemplada o que nunca se generó. Desde hace muchos años ya existió eso, señor magistrado. Pero ya está derogado a partir de la dación del Código Procesal Penal. Y es que justamente lo que dice la Corte Suprema. La Corte Suprema dice que esa ley está derogada por el artículo 3, derogatorio general del Código. Y ahí entra el 449 y el 450 que hemos conversado. Perfecto, me quedan claras sus posiciones. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Está siendo largo el debate. Yo solo quiero hacer 2 preguntas porque estaremos todos un poco cansados. Una es porque ha dicho, y lo ha vuelto a repetir ahora el doctor Tupayachi, la importancia de la Convención de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción, ¿verdad? Y de hecho es un tema que a todos nos preocupa, está como en el artículo 1 de la finalidad que fortalecer, prevenir, combatir más eficazmente la corrupción, ¿no? Y en fin, en esa línea me parece que fue lo que propició probablemente el inicio de las investigaciones, porque fue en lo que se basó también la fiscal de la Nación anterior. Sin embargo, si uno también lee ese artículo 30 que usted ha citado, ahí se dice claramente que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios un equilibrio apropiado entre las cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos. Y antes había dicho que penalizará la Convención, esos Estados penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Entonces, de lo que ustedes y de lo que todos creo que conocemos, si es que entendemos que vamos a incluir entre los delitos que se puede acusar a un funcionario del tipo de la Presidencia de la República, está en el artículo 117, eso no exigiría una modificación de la Constitución para añadir justamente este delito adicional de todos aquellos que vayan en la línea de la corrupción. Justamente nosotros partimos, señora magistrada, de la posibilidad de interpretar la Constitución. O sea, perdón, el mismo tratado dice que no es interpretar, sino más bien está diciendo dar normas. Entonces, ustedes han considerado que basaba la interpretación. Era lo que yo quería tener claro. Para ustedes ese era el criterio. Correcto, o sea, porque justamente la resolución que se cuestiona inicialmente conlleva justamente criterios interpretativos, ¿no? Y el Poder Judicial ensaya todos los criterios interpretativos y aterrizan en la misma idea, si se puede, Bien. justamente por ese contrario censo que también es permitido. Muy bien. Y la pregunta para el procurador, por favor. En todo lo que se ha venido conversando sobre no tocar a quien desempeñe la presidencia, sea quien sea, para que pueda abocarse a su trabajo para el que fue elegida,
Se ha hablado de procesos que iban 18 meses, 18 carpetas, no sé cuánto. Hay muchas cosas alrededor de esta situación. Entonces, ¿usted también consideraría que atenta contra esa inmunidad presidencial que el Ministerio Público investigue no a quien ejerza la presidencia, sino a las personas que puedan haber colaborado con ellos? Porque un delito no lo hace una persona sola, un delito se hace siempre con otras personas. Si la actividad del Ministerio Público, justamente para evitar lo que se decía, que pasen 5 años, no se tenga ninguna prueba, ¿ustedes considerarían que esa investigación alrededor de la persona presidencial, pero que en ningún caso pueda influir sobre ella, haría un daño a la figura del presidencial o no? Ese es un tema de debate porque obviamente a veces se puede interrumpir la gestión presidencial no aplicando la investigación al jefe de Estado, jefe de gobierno, sino a su círculo, a sus asesores. Y entonces eso también se ha visto a nivel de los Estados Unidos de América, el grado de protección que tienen justamente esos funcionarios frente a decisiones de gobierno. Por ejemplo, hoy en día hay información que da cuenta de que se habrían emitido, por ejemplo, decretos de urgencia a favor de determinados gobiernos regionales y que eso habría sido a cambio de algunos favores. Entonces, ahí la pregunta que surge es, ¿se ha investigado al presidente de la República o a sus ministros por la emisión de un decreto de urgencia? Porque podría ser pasible de un delito o ese acto tiene protección. Con lo cual, no es solo el presidente, sino también su círculo de ministros o de asesores los que podrían ser pasibles de una responsabilidad. Pero ese ya es, creemos nosotros, otro tema diferente del 117. Es un tema discutible y es un tema sobre el cual incluso ya hay pronunciamientos en el caso de Estados Unidos de América, la protección que se da a los altos funcionarios del Estado que comparten labores con el presidente. Incluso las comunicaciones, los intercambios. Justo en el caso Trump se mencionan supuestos en donde el presidente conversó con el fiscal general y pues esa conversación que van a tener no puede ser objeto de una investigación procesal penal. O en todo caso tendrá que determinarse si fue un acto oficial o no. Entonces, en este caso, apuntamos al tema de la inmunidad del presidente. Otro tema complejo es el tema del círculo alrededor del presidente que ejerce función pública, ¿no? Ok, muchas gracias. Y lo último, quería decirle al abogado que ha venido en representación del Ministerio Público que sí por lo menos me ha preocupado que usted diga con toda tranquilidad que ante toda la filtración que existe sobre lo que ocurre en la Fiscalía, la respuesta sea que no siempre son solo los fiscales, cuando lo que uno ve en los medios de comunicación es transcripciones, o sea, actas, ¿no? O sea, documentos que es claramente que han salido de la Fiscalía. Solamente se lo comento para que usted le haga presente a la Fiscal de la Nación, porque no creo que sea solo una preocupación mía, sino que tendría que ver algo. Tendrían que hacer algo ustedes, también todos tendríamos que hacer, pero ojalá que ustedes pudieran incluso mandarnos un informe, decir, nosotros la Autoridad de Control, a estas personas han sido sancionadas justamente por estas filtraciones indebidas que han puesto en duda la honestidad de las personas, porque cuando se suelta una de estas ideas que cuestionan la honradez, es como romper en la vía pública pienso yo, una almohada de plumas y después pretender recogerlas. Es imposible. Entonces es más bien una invocación para que el Ministerio Público, ojalá que lo sea, ¿no?, sea cada vez más consciente del daño que se produce con estas filtraciones que suelen haber. No sé si me quieres decir algo, pero eso era lo que le quería decir. Sí, señora presidenta, vamos a tomar nota de ese pedido y hacerle llegar a la Fiscalía de Nación, pero hizo referencia a unos selfies de la expresidenta precisamente por este tema de las operaciones que están… No, yo me refiero en general, no claro, solo a la presidenta. A lo que quiero llegar otras personas. Claro, a lo que quiero llegar es que en una investigación no solamente están… Cito el caso de esto, ¿por qué? Porque en ese caso se citó a una persona que era su secretaria personal y la que filtró la información, según los medios periodísticos, fue la secretaria, ¿no? Por eso, yo no me refiero a esos casos. Me refiero a los casos donde uno ve las actas que son de la Fiscalía y otras cosas. A esos, ¿no? Sí, los testigos protegidos y demás. Por último, el defensor del pueblo, el doctor, quería usted hacer uso de la palabra, por favor.
Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señores miembros del Tribunal Constitucional. Solamente para cerrar la idea de este debate y la propuesta de nuestro estudio presentado al Tribunal Constitucional. Sin duda hay una interpretación marcada que es restrictiva y una interpretación marcada que es extensiva, pero hay un deber de interpretación que es obligatorio, sobre todo en este Supremo Tribunal, que es la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico. No nos cansaremos en reafirmar que fortalecer la institucionalidad es entregarle las competencias o ratificar en un criterio interpretativo las competencias que corresponden a determinados órganos. Y es que algo que ha llevado a la confusión y a la discusión que nos trae acá, el concepto de acusar. El concepto de acusar tiene requisitos previos y una de ellas es justamente la investigación preliminar. Y debido a la investigación preliminar que arroja elementos, pero ¿quién es el que finalmente se aboca al conocimiento de esta investigación preliminar? ¿El Ministerio Público o el Congreso de la República? Allí viene la discusión, de eso se deriva la discusión. Si lo miramos desde el ámbito penal, hay que señalar con claridad que el ámbito penal tiene una atribución específica y tiene una excepción, sí, para los aforados, y con mayor razón, y con la preeminencia de la personificación de la nación en el presidente de la República. Entonces, si partimos de ese análisis sistémico, vamos a entender que cada uno cumple roles, y lo que veo es que se está equivocando en el análisis del punto de partida. Si solamente corresponde la acusación al Congreso de la República, entonces, ¿quién debe hacer la investigación preliminar? Es el Congreso de la República. Esa investigación preliminar sí está arreglado. Si revisamos el artículo 88 del reglamento interno del Congreso de la República, que por jerarquía es ley, vamos a establecer un sinnúmero de procedimientos jurisdiccionales en el ámbito parlamentario. Entonces, de ninguna manera hay un abocamiento o la entrega de la facultad o atribución al Ministerio Público en el caso del Presidente de la República en mérito al 117. Sí lo hay para los demás aforados que señala el artículo 99, que por cierto hacen control, establecen un criterio, digamos, de investigación preliminar, y creo que nadie se opone a eso. Y repito, es más delicado ejercer la moralidad del presidente porque personifica a la nación a tal punto que se le puede destituir por asuntos que no correspondiendo a temas penales y solo por la imputación de incapacidad moral se puede retirar del cargo. Cuanto más será si es que acaso en la casuística que ustedes han señalado hoy día, esta mañana, decir, por ejemplo, un presidente que claro está articulando una organización criminal y hay evidencias claras de dicho caso y la 117 te prohíbe acusarle por eso hecho, pero perdónenme, miremoslo en ese análisis sistemático que sí está facultado, de acuerdo al 113, para sancionar con una destitución o vacancia. Es decir, la connotación histórica del tratamiento del constituyente el año 93 ha sido entregarnos y sobre este punto ratificar lo que fue el 79 en el 210, ¿no? Entonces, creemos firmemente que la decisión que ustedes vayan a tomar en su momento va a ser histórico y de ello derivará lo que es el futuro de los peruanos, por eso la importancia de encontrarnos esta mañana acá. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias también a usted. Muy bien, tenemos todavía una causa por ver, es un amparo presentado por la Presidenta de la República. Nosotros vamos a parar 15 minutos, un receso, para poder venir con la mente fresca a todos